Quizás hayas escuchado alguna vez aquella escalofriante historia de unas vías de ferrocarril encantadas. Algunos dicen que sucedió en Texas, otros que sucedió en México. Recuerdo que, aunque escalofriante, siempre me había parecido poco verosímil. Bueno, la misma trataba de lo siguiente. Cierto día, los niños de una clase de primaria fueron gustosos a hacer una excursión. Se montaron todos en el autobús escolar y se pasaron el día completo afuera. Todo esto, claro, sin imaginar aquella desgracia que el destino les había reservado. Al caer el sol, el atardecer, el bus se dispuso a regresar al colegio donde serían recogidos por sus padres. Solo que durante el trayecto tenían que pasar cerca, muy cerca de la estación de ferrocarriles. Ansioso por terminar con su turno como chofer, el conductor quiso tomar un pequeño atajo y, sin avisarle a los profesores, este decidió atravesar una de las vías, la cual aparentemente solitaria estaba. Tan pronto como se acercó y justo cuando se encontraba en medio, atravesando aquellas rieles del tren, el autobús se apagó. Fue entonces que el silbido distante de una locomotora se anunció. Esto aterró muchísimo a los niños. Desesperado, el chofer intentó encender el transporte una y otra vez, sin obtener éxito alguno. Extrañamente, las puertas no respondían. Todos, absolutamente todos, estaban atrapados dentro del autobús. A lo lejos, fueron todos quienes vieron al tren doblar la última curva, dirigiéndose a toda velocidad contra ellos. Esa noche todos los niños murieron. Ninguno, ni siquiera el chofer, sobrevivió. Algunos niños salieron disparados del autobús, pero fueron arrollados por el ferrocarril. Desde ese entonces se dice que aquellas vías donde sucedió esto están malditas. Es allí donde inicia esta aterradora historia que la viví en carne propia. Cierto día, por mera curiosidad, mi primo y yo decidimos visitarlas para averiguar si aquella leyenda urbana era cierta. Claro, ignoramos las advertencias de muchos vecinos que, según decían, experimentaron cosas paranormales en este lugar. Recuerdo que, luego de conducir varias horas, llegamos a aquel lugar y nos estacionamos lo más cerca que nos fue posible. Éramos jóvenes y no estábamos midiendo las consecuencias de lo terrible que podía ser jugar al tonto en aquel lugar. El cielo se oscureció y permanecimos allí estáticos, simplemente esperando a que algo sucediera. Lo recuerdo muy bien. Estábamos tan nerviosos que cuando mi primo me sugirió que volviéramos a casa, no puse ningún pretexto. Sin embargo,
Antes de que pudiera arrancar el coche, algo insólito sucedió. Mi primo creyó que era una excelente idea montar el coche sobre las rieles del tren. Yo no quería, pero ¿qué más daba? Habíamos conducido toda la noche para estar en ese lugar, así que tan solo le dije, hazlo. Cuando al fin estuvimos en medio de las rieles del tren, mi primo obviamente apagó el coche y a los pocos minutos recuerdo que, muy aparte del inmenso frío que hacía, a lo lejos escuchamos aquel eco ensordecedor de un ferrocarril acercándose. Mi primo y yo nos asustamos muchísimo, pues es raro que un tren esté circulando a tan altas horas de la noche. Nos asustamos mucho, de hecho, estábamos tan aterrados que nos abrazamos y tan pronto como pudimos intentamos salir de allí. Todo esto fue en vano. 5 largos minutos transcurrieron y cada vez ese sonido del tren acercándose estaba allí, haciéndonos temer por nuestras vidas. Cada vez lo veíamos más cerca. Una luz inmensa se acercaba hacia nosotros. El coche no arrancaba. Yo estaba envuelto en lágrimas, arrepintiéndome 1000 veces por haber ido a ese lugar. Mi primo y yo nos dimos cuenta que al fin aquel tren estaba en aquella mítica curva tan cerca de nosotros. Mi primo empezó a rezar. Yo no podía hacerlo, estaba tan asustado que tan solo pensé en mis padres. 5 largos minutos transcurrieron hasta que de pronto el coche empezó a moverse por sí solo. Extrañamente y asustados con mi primo, empezamos a ver por el retrovisor. Yo incluso me di la vuelta, pero no había nada. Más tarde que temprano, algo nos sacó de las rieles del tren. Fue entonces cuando mi primo y yo saltamos de nuestros asientos, cuando aquel tren fantasma rozó por completo las luces de la parte de atrás del coche. Nos asustamos mucho, pero sin pensarlo 2 veces. Mi primo intentó arrancar el coche, mas esta vez funcionó. Ni corto ni perezoso, él empezó a conducir. Queríamos salir de ahí inmediatamente. De vuelta a casa, ninguno de los dos pudo conciliar el sueño. Pasaron horas, pero ni siquiera cruzamos palabra. Decidimos salir de ese lugar esa misma noche y tras 6 horas de camino fuimos capaces de estar frente a nuestro hogar. Fue un alivio llegar a casa y, al bajarnos del vehículo, nos dimos cuenta de que había acumulado una buena cantidad de polvo durante todo el camino. No obstante, no fue ese el detalle que nos heló la sangre.
Sin dar crédito a lo que veíamos, nos quedamos mirando las ventanas con atención. Decenas de huellas de manos pequeñas se encontraban marcadas sobre el vidrio. Allí lo entendimos todo. Muy aparte de que la leyenda es cierta, quizás los fantasmas de estos niños no quieren que alguien más sufra y padezca aquella terrible anécdota que ellos tuvieron que soportar.